Existen revelaciones que oprimen el corazón de tal manera que cada silencio se transforma en una carga insostenible que crece con el paso de los días. Hoy es el momento de revelar cómo me ha afectado esta opresión, el secreto que he mantenido guardado en lo más íntimo de mi ser. A los 62 años, experimenté algo que despertó en mí una sensación de vitalidad nunca antes experimentada, ocurriendo de manera inesperada. Aquella mañana, el sistema de riego en el jardín volvía a fallar. Las boquillas dañadas y mis hábitos desorganizados me hacían reflexionar sobre lo monótona que resultaba mi existencia, marcada por la soledad, el silencio y la rutina. Desde que mi marido partió, cada vez que algo requería reparación en el jardín, debía contactar a un profesional para que lo solucionara. Seleccioné de forma aleatoria a un jardinero de la lista telefónica. La voz juvenil de Mateo al final del teléfono resonaba con una tonalidad profunda y segura. Expresó su deseo de acudir en el día de hoy. En su tono había algo indescriptible que despertó mi curiosidad. Intenté no poner demasiado cuidado. Al final, todo se reducía a un inconveniente con los cabezales. Sin embargo, al sonar la campana, todo se transformó. Al abrir la puerta, la presencia del joven que tenía delante desprendía una vitalidad que de inmediato hizo desaparecer la rutina de mi existencia. En la entrada, la caja de herramientas de Mateo se le resbaló del hombro y cayó al suelo. Camila consultó sobre la ubicación del patio. Antes de avanzar por el pasillo, vacilé brevemente antes de estirar mi brazo. Exactamente por esa entrada, sí. Para ser uno de los primeros en descubrir estos fascinantes secretos, te invitamos a suscribirte y asegurarte de activar las notificaciones. No dejes de ver el video completo, ya que la situación se tornará sumamente extraña. Lo conduje hasta la entrada del jardín. El amplio físico del chico ocupaba por completo el angosto corredor. Se podían apreciar sus músculos a través de la ajustada playera que tenía puesta. Hubo un instante en el que no pude contenerme. Fue hacia el que dirigí mi mirada. Hacía bastante tiempo que no contemplaba una figura tan impresionante. Fue imposible evitar que mis ojos se quedaran fijos por un instante adicional al planeado. Al ingresar al patio, su actitud segura me dio la impresión de que no solo había venido a reparar una boquilla, sino a desvelar un secreto guardado por mucho tiempo. Mientras miraba el antiguo accesorio en el suelo, preguntó si se trataba de la pieza correcta. Expresé con cierta dificultad, claro. ¿Cuál era la razón de su gran nerviosismo? Se trataba únicamente de una tarea de arreglo, esa idea persistía en mi mente, sin embargo, mi corazón se empeñaba en crear un relato distinto. Mateo se inclinó para examinar la parte inferior del sistema de tuberías. Al moverse, sus músculos se marcaron más bajo la camisa, y noté que retenía el aliento sin ser consciente de ello. Examinando los conductos manualmente, comentó que el sistema estaba algo anticuado. Sin embargo, es posible solucionarlo, tal vez tome algunas horas. Inesperadamente, me sorprendió su voz serena y firme. Hacía mucho tiempo que no me encontraba con una persona tan joven y tan segura de sí misma. Quizás esa no era la cuestión. Quizá era algo que llevaba mucho tiempo sin experimentar y que ahora empezaba a manifestarse. Mientras consideraba abandonar el patio, Mateo giró repentinamente y nuestras miradas se encontraron. Consultó si podía coger una toalla de ese lugar, indicando una pequeña filtración en el jardín. Llevé mi mano al rostro, sintiendo vergüenza. Claro, respondí de inmediato. Al intentar abrir el armario, mis manos temblaban nerviosamente al girar la perilla. Al entregarle la toalla, nuestras manos se rozaron. Durante un breve momento, experimenté la sensación de ese leve contacto vibrando a lo largo de mi ser. En ese momento, comprendí que aquello iba más allá de ser una tarea de arreglo común y corriente. El breve momento de silencio entre nosotros parecía cargar con la carga de largos años de esperanzas. Al expresar su gratitud, regresó a sus labores, aunque el fugaz destello en su mirada me impactó profundamente. Continué reflexionando. ¿Había sido simplemente un breve torrente o este chico había activado algo que permanecía inmóvil en mi interior desde hace mucho tiempo? Mientras Mateo se inclinaba para reparar la boquilla, yo continuaba paseando por el jardín. Mis manos se encontraban indecisas, ya sea enredadas o aferradas a la encimera. El silencio en la habitación me agobiaba poco a poco, sin embargo, lo que verdaderamente me oprimía era tenerlo cerca. No podía evitar que mis ojos se dirigieran hacia él constantemente. La juventud que poseía, su vitalidad y su enfoque total en su labor. No entendía la razón,
pero algo en mi interior empezaba a despertar de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Me vi en la necesidad de expresar algo. Expresé que la cantidad de jardineros jóvenes era limitada, reconociendo que mi observación carecía de relevancia. ¿Desde cuándo te dedicas a esto? Mateo se detuvo un momento y echó un vistazo hacia atrás sobre su hombro. Cuando nuestras miradas se cruzaron, experimenté una sensación cálida que se extendió por todo mi ser, aunque hacía un esfuerzo evidente por disimularlo. Mencionó que llevaba 5 años realizando esa tarea, para luego enfocarse nuevamente en sus labores. Empecé mi trayectoria como aprendiz y posteriormente emprendí mi propia empresa. Mi deseo de descubrir cosas nuevas no tenía límites. ¿Me podrías decir cuántos años tienes, por favor? Era imposible mantenerlo en secreto. Sin titubear, mencionó el número 28. Su juventud me tomó por sorpresa, aunque experimenté una sensación de emoción en mí interior. Me conmovió la juventud de esa persona y de alguna manera me resultó atractiva. Expresé con un gesto facial que intentaba mostrar una sonrisa. No me habría imaginado que tenías 28 años si no me lo hubieras dicho. Tu apariencia denota mayor nivel de madurez. Mateo tardó en contestar, sin embargo, pude percibir una sutil alteración en su expresión, como si mis palabras lo hubieran desconcertado. Tras unos instantes de quietud, retomó sus labores. Gracias a su comportamiento profesional, logré recuperar la compostura, aunque mi faceta coqueta seguía presente. ¿Te apetece tomar un café una vez hayas concluido con las labores de reparación? Mencioné Camila como forma de introducir un nuevo tema de conversación. Poseo una impresionante cafetera. Afirman que el café que preparo es de bastante calidad. Detuvo su acción brevemente, sintiendo rigidez en los hombros. Me observó una vez más, como si estuviera realizando algunas operaciones mentales. Agradezco, pero tengo algunas tareas pendientes para hoy. Cuando finalice, me tendré que marchar de inmediato. Aunque me invadía cierta desilusión, era evidente que Mateo estaba determinado a mantener una actitud profesional en todo momento. Quizá eso fue lo que lo volvió aún más misterioso. Ella se dedicaba con seriedad a su labor, manteniendo intacta su profesionalidad a pesar de su juventud. Al finalizar la tarea, me di cuenta de que me observaba de vez en cuando mientras guardaba sus utensilios. En esas miradas se percibía algo especial. Hay un interés atrayente y una curiosidad presente, aunque también se percibe cierta indecisión. Con firmeza, afirmó que estaba preparado mientras se colocaba la caja de herramientas sobre su hombro. El sistema de irrigación debería estar operando correctamente en este momento. En caso de cualquier inconveniente, no dudes en contactarme por teléfono. Afirmé que lo realizaría mientras tomaba el marco al lado de la entrada. Agradezco la prontitud con la que resolviste este asunto. Imagino que ese es el beneficio de ser joven. En esta ocasión, esbozó una leve sonrisa sin abandonar su comportamiento serio. Se dirigió hacia la puerta, se detuvo brevemente como si tuviera algo que expresar, aunque finalmente guardó silencio. Asintió brevemente y se retiró. Experimentaba una conexión creciente con el joven, algo inapropiado que se gestaba sin rumbo claro en mi mente. Lo único que tenía claro era que, después de un largo periodo, mi corazón empezó a latir con rapidez. Me surgió la pregunta inevitable. ¿Se limitaba este asunto únicamente a cuestiones de jardinería? ¿Acaso este chico llegó a mi existencia con la intención de transformar algo? Al día siguiente, me dirigí rápidamente a resolver un problema con un admirador de Mateo que estaba en mis contactos, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Con un tono de urgencia en mi voz, pregunté, Mateo, ¿estás ahí? Pienso que el arreglo que hiciste en la boquilla no está funcionando correctamente otra vez. Lamento mucho la situación, ¿hay alguna posibilidad de que regreses? Mateo mantuvo su característica profesionalidad en su voz, aunque titubeó brevemente. Por supuesto, en esta ocasión me aseguraré de llevar repuestos adicionales. Con el objetivo de solucionarlo de manera definitiva. Llegaré al lugar en cerca de 1 hora. Después de expresar mi gratitud, al finalizar la llamada, una inesperada oleada de emoción recorrió todo mi ser. En esta ocasión, deseaba estar un poco más anticipada, aunque al mismo tiempo buscaba proyectar una actitud casual. Mientras rebuscaba en mi guardarropa, mi mano encontró mi bata preferida de encaje negro. Busco algo que sea confortable. Intenté persuadirme, aunque era consciente de que no estaba dando resultado. Al mirarme en el espejo,
escuché el timbre. Tomé una profunda bocanada de aire y procedí a abrir la puerta. Mateo apartó la mirada de mí brevemente, pero pronto recuperó la compostura. Llevaba consigo su kit de herramientas y también unas cuantas piezas de tubería. «Saludos», expresé comportándome como si mi vestimenta fuera completamente corriente. «Ojalá no te esté causando demasiadas molestias. Esta boquilla me tiene desquiciada». Mateo desvió la vista y se encaminó hacia la puerta que daba al patio. Expresó que no había inconveniente. En esta ocasión, solucionaré el problema de una vez por todas. Acompañé al exterior. Mientras se agachaba para ajustar la boquilla, observaba detenidamente cada gesto de su figura. Mostraba destreza y rapidez con sus manos, aunque se percibía algo más nervioso. ¿Es frecuente que ocurran este tipo de situaciones? Consulté sobre la ubicación de los componentes en un intento por romper el silencio. El fino tejido de mi bata acarició mi piel, despertando en mí una sensación de valentía aún mayor. Me gustaría saber si, en ocasiones, los objetos que reparas vuelven a estropearse. Mientras respondía, Mateo mantuvo su mirada baja. En ocasiones dudo, sin embargo, en esta ocasión tengo la certeza de que todo saldrá bien. Cuento con todas las piezas que pudiera requerir en este momento. Le elogié con una sonrisa leve por lo atento que era. Imagino que tienes un gran talento en tu profesión, especialmente considerando tu corta edad. Mientras me acercaba a la boquilla, sin querer toqué su brazo con suavidad. Un instante de inmovilidad invadió a Mateo antes de retomar sus labores. A pesar de no dirigirme la mirada, percibí su nerviosismo. Al final, expresó en tono más suave, estoy simplemente intentando cumplir con mis responsabilidades laborales. Por un momento, reinó un profundo silencio. Su actitud fría me impulsó a ser más atrevido, a medida que él se agachaba para observar una tubería debajo de la boquilla. Con un gesto rápido, acaricié su espalda con la palma de mi mano. Expresé con tono bromista lo complicado que resulta hallar a una persona tan talentosa como tú. En esta ocasión, Mateo se puso de pie y dirigió su mirada hacia mí. En su mirada se reflejaba cierta duda, nerviosismo y un esfuerzo por mantener el dominio de la situación. «Helena», mencionó, pronunciando mi nombre como si intentara establecer una barrera. «El proyecto se encuentra en la recta final. Después de esto, no volveré a importunarte». Sin embargo, por un instante, su voz mostró signos de vulnerabilidad al quebrarse. Presenciar su intento de huir de esta circunstancia provocó una reacción en mi interior. Una emoción intensa se apoderó de mí, un anhelo que había permanecido dormido por un largo periodo. La duración de esta tensión era incierta para mí, estábamos en una situación límite y la responsabilidad de cruzar esa frontera recaía por completo en nuestro equipo. Mientras Mateo se agachaba para arreglar la boquilla, me recosté en el armario que estaba cerca y empecé a contemplarlo. La fina tela de mi bata se ceñía a mi figura con cada gesto, generando una actitud muy sugerente. Mateo simulaba no percatarse, aunque no pasó desapercibido para mí el sutil temblor en sus manos. La sacudida demostraba que no me estaba enfrentando, sino que se estaba enfrentando a sí mismo. Cuestioné con un tono de voz ligeramente sarcástico si realmente tenías total certeza sobre tus acciones. Mientras seguía concentrado en su labor, Mateo mantuvo la mirada fija en su tarea sin detenerse, aunque su respiración denotaba cierto nerviosismo. Con una breve contestación, expresó, «Claro que sí. Esto es muy fácil». «¿En serio?». Me acerqué un poco más y mencioné Camila. «¿Por qué motivo vuelve a dañarse tan frecuentemente, cada 48 horas?». Incliné mi cuerpo simulando tomar una toalla del armario, y en ese momento, la fina tira de mi bata se deslizó suavemente de mi hombro. El uso de la herramienta me hizo sentir más valiente. Al encontrarse con mi mirada, los ojos de Mateo se detuvieron fugazmente. Después de eso, regresó velozmente a sus labores. Sin embargo, en esta ocasión se desplazaba velozmente, como si tuviera prisa por concluir todo rápidamente. Mencionó que posiblemente en el patio hay algo adicional que está provocando la situación, mientras apretaba la boquilla, aunque su voz mostraba un leve quiebre al intentar mantenerse firme. Expresé dudas mientras me recostaba una vez más en el armario. Quizás la dificultad radique en no hallar la combinación perfecta. Permití que esas palabras flotaran sin ser pronunciadas. De repente, el silencio se tornó más pesado, creando una atmósfera de tensión casi insoportable en el reducido patio.
Después de un breve instante en silencio, Mateo decidió dejar a un lado sus utensilios y levantarse. A pesar de su ritmo pausado, su semblante reflejaba un conflicto interno. En primer lugar, su perdición. Por otro lado, había un anhelo que intentaba mantener oculto. Me aproximé más a él, de modo que ahora apenas nos separaban unos cuantos centímetros. Era capaz de percibir cómo respiraba. Con un susurro apenas perceptible, pronuncié el nombre, Elena. Antes de lograr concluir, ya tenía sus manos rodeando mi cintura. La tensión en los labios de Elena aumentaba a medida que el tiempo transcurría. La vibración en el cuerpo de Mateo indicaba que algo estaba a punto de transformarse. De repente, el silencio que reinaba entre nosotros se vio interrumpido únicamente por el sonido de nuestra respiración y los latidos de nuestros corazones, y en ese instante todo cambió. Expresó su preocupación, mencionando que no era apropiado continuar con la acción, aunque su tono denotaba una falta de fuerza y determinación. «¿En serio?», expresé mientras me acercaba hacia él. «¿Estás completamente convencido?». En ese instante, Mateo titubeó, como si la situación fuera insoportable para él, y de repente me sorprendió con un beso en los labios. El beso entre nosotros se inició de forma pausada y titubeante, pero rápidamente la intensidad de la pasión se desató. Nos abrazamos con los ojos sellados. Mateo se acercaba cada vez más a mí con el paso de los segundos, y juntos nos dirigimos hacia la casa, tropezando con las paredes a nuestro paso. Nuestros dedos se entrelazaron. Nuestros latidos se aceleraron. En un instante de locura, experimenté cómo todo se transformaba velozmente. Mateo y yo habíamos acordado explorar un juego erótico de dominancia en el que, de forma consensuada, yo disfrutaba de su toque firme. La intensidad del encuentro nos sorprendió a ambos, convirtiendo cada gesto en una experiencia profundamente compartida. Ambos habíamos consensuado una dinámica de roles en la que yo disfrutaba de una actitud más pasiva, marcando el inicio de una experiencia intensa y transformadora que, a pesar de lo inesperado, nos llenó de pasión. Al llegar a la habitación de la fiesta, nos encontramos con que todo se había derrumbado de manera inesperada. Mateo tenía su camiseta en el patio y sus pantalones estaban tirados cerca de la cama. En el pasillo, la fina bata de tela se deslizaba sobre la alfombra. A pesar de que todo estaba en caos, ninguno de los dos lograba tranquilizarse. Nos encontrábamos tumbados en la cama, uno junto al otro. Nuestros cuerpos continuaban en contacto. Nuestros ritmos respiratorios estaban sincronizados. La rapidez con la que ocurrió todo hizo que pareciera que el tiempo se congelaba por un instante. Resultaba complicado expresar con palabras lo que experimentaba en ese momento. Experimentaba la sensación de estar rodeado por un océano de situaciones diversas. Los poderosos brazos de Mateo rodeaban mi figura. A pesar de tener los ojos cerrados, lograba escuchar todos los sonidos a mi alrededor. ¿Eres capaz de inhalar y exhalar aire? Con una sonrisa leve en mi rostro, pregunté. Mientras me recostaba en su pecho. Aún tenía mis manos sobre su figura. Era capaz de percibir cada desplazamiento. Mateo asintió con firmeza, su voz temblorosa pero llena de determinación. Creo que es probable, aunque jamás experimenté algo similar hasta ahora. Un breve lapso de silencio se hizo presente. En ese instante, noté que la respiración de Mateo se volvió más agitada y no pude hacer caso omiso a ese detalle. ¿En serio? Extraje de mis labios un calor aún mayor al de los tuyos. Ahora bien, ¿cuál sería nuestro próximo paso? Elena expresó que desconocía lo sucedido, aunque imaginaba que la situación fue tan compleja como era apropiado, mientras acariciaba mi pelo. Sin duda alguna, contar contigo en este preciso instante significa todo para mí. Durante un instante, me desconecté por completo del reloj. Mi mente estaba confusa y desordenada. Mientras me encontraba sumergido en la situación, de pronto la lucidez regresó a mi mente y me cuestioné si aquella experiencia era simplemente un instante de desvarío o algo distinto. ¿De qué manera podemos dar una explicación a esto? Inquirí sobre la ubicación de los componentes con una sonrisa leve en mi rostro. Mateo me observó brevemente con la indecisión reflejada en su mirada, pero también con un intenso anhelo. Expresó con calma que no consideraba necesario dar una explicación. En ocasiones, no es preciso dar razones para todo. Compartimos la cama para dormir juntos. Mientras nuestros alientos se fundían, envueltos en la fascinación del instante, una interrogante persistía en mi mente. ¿Fue esto simplemente un instante de descontrol o marcó el inicio de algo mayor?
De forma pausada, fijando la mirada en los ojos de Mateo, realicé la pregunta. ¿Cuál es el desenlace de esta situación? Mateo, ¿has considerado esa posibilidad? Después de reflexionar un instante, Mateo tomó una profunda bocanada de aire. Más adelante reflexionaremos sobre esto, mencionó mientras acariciaba mi pelo. Vamos a aprovechar este instante y disfrutarlo al máximo. Mis sentimientos experimentaron una transformación compleja en mi interior, pero era innegable que ese instante era excepcional. En la noche de hoy, este instante sería exclusivamente para nosotros, y pase lo que pase, permanecerá en nuestra memoria de manera imborrable. Así que llegó la calma. Sin embargo, este momento de silencio brindó la posibilidad de comprender más allá de lo ocurrido en el pasado, más allá de lo que depara el futuro, más allá de cualquier otra cosa. Si has alcanzado este punto, es evidente que estás cautivado por la trama, aún hay numerosos detalles por descubrir y no deseas perderte ni uno solo. Recuerda pulsar en el botón de seguir para activar las notificaciones y compartir tus impresiones sobre este relato. Me encantaría conocer tus opiniones, por lo tanto, vamos a conversar en la sección de comentarios.